Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante, Felipe de Jesús Sánchez Gallegos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Muy buenas tardes, hermanos. Hoy, con ocasión del Jueves Santo, un día anterior, hemos celebrado nuestros votos sacerdotales, nuestras promesas sacerdotales ante nuestro Señor Arzobispo, y hemos hecho un compromiso por un año tras año, de ofrecerle a Dios nuestra vida sacerdotal. Qué bonito, hermanos, es renovar nuestros votos como sacerdotes. Éramos, yo creo que unos 300 sacerdotes o más en la Basílica de Guadalupe. Y le pedíamos a Dios por nuestras vocaciones, por el aumento de las vocaciones sacerdotales. Nos dio la plática unos hermanos de la Pastoral Juvenil, jóvenes, muy buena onda, que nos platicaron cuál es la imagen o el símbolo con el que te identificas. Y el señor arzobispo dice: yo me identifiqué con el azúcar, porque ahorita el mundo está muy amargado, dice, y necesitamos darle dulzura a este mundo difícil, donde hay mucha pobreza, hay muchos migrantes, hay mucha gente que se suicida, hay problemas de feminicidio y tantas cosas, hermanos, que necesitamos ser cristianos que tengamos dulzura. Y cuando yo estaba escribiendo, yo quise decir que yo me identificaba con la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque exactamente en ese lugar, hace 30 años me ordené sacerdote, y en mi casa allá en Durango, cerquita de mi colonia, está un santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, y ella siempre me ha acompañado en mi vocación como sacerdote, y yo a ella le consagré mi vocación. Entonces cada quien tiene una imagen, hermanos, un signo que lo identifica cada vez más en razón de lo que pretende ser. A unos puede ser el ideal de ser papá, a otros puede ser el ideal de irse a Estados Unidos, a otros puede ser el ideal de ver a su hijo crecer, ¿verdad? En fin, son ideales o imágenes muy hermosas que te dan motivo para seguir adelante. Y ya sabemos, hermanos, que al cristiano se nos pide una prueba muy fuerte, la prueba de la cruz. Por eso el miércoles santo anterior al Viernes Santo, miércoles, jueves y viernes que celebramos la Pasión de Cristo, entendemos que ser cristiano, hermanos, es soportar la cruz de nuestros hermanos, soportar nuestra propia cruz, porque no somos perfectos, y pedirle a Dios que nos ilumine a todos nosotros para que vivamos una vida agradable a los ojos de Dios. Démosle un aplauso pues a Jesús, que está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón. El día de hoy, hermanos, también se bendijeron los óleos, el Santo Crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Aquí están los 3 aceites, hermanos. Y vamos a usar ahora el óleo de los enfermos para aquellos que están enfermitos o aquellas personas mayores que necesiten de la unción. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Al Salmo responsorial. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aunque para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz, como manso cordero al sacrificio. Honor y El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad
a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, por favor. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche como discípulo al Señor que me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Eso dice el libro del profeta Isaías en el número 50, hermanos. Qué bonito es que el Señor mañana tras mañana nos regale una lengua experta para escuchar como discípulo lo que tenemos que decir con nuestros labios. Y no me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban de mi barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Tú lo sabes, Señor. Vemos pues, hermanos, la figura del siervo doliente, de una persona valiente que no se echa para atrás, sino que se avienta adelante y endurece su rostro como piedra dura, como pedernal, que saltan chispas. Para que sintamos, hermanos, que este siervo doliente es Cristo nuestro Señor. Y ahora se topa en el Evangelio de Mateo con una persona, vamos a decir, cobarde. No me gusta decir maldito, aunque no sabemos dónde esté, si en el cielo, si en el purgatorio, si en el infierno. Judas Iscariote. Acuérdense, hermanos, que Judas Iscariote era el que usaba la bolsa y no era Mateo, el recaudador de impuestos. Yo no sé por qué Cristo escogió a él en vez del otro. Sin embargo, era ratero. Robaba lo que entraba en la bolsa para las necesidades de los discípulos. Aparte de ser cobarde, era ratero. Y cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, preparando al Señor, sabiendo que ya no lo iba a ver más, derramó sobre su cuerpo un perfume de nardo carísimo, 300 denarios.
Judas se pone a pensar, ¿qué despilfarro? Con ese dinero se podría vender ese perfume y se daría de comer a los pobres. Sin embargo, hermanos, acuérdense con cuánto dinero vendió al Señor. 30 monedas de plata. ¿Cuánto me dan si les entrego a Cristo el Mesías? 30 monedas de un valor muy bajo. Cuando, hermanos, la mente está embotada, cuando vemos las cosas solamente por el dinero, por la posición, por querer que Jesucristo fuera una persona al estilo de Judas Iscariote, revolucionaria, que acabara con los romanos, que hiciera su mesianismo distinto, en vez de la humildad, de la mansedumbre, que fuera una persona que agarrara las armas y acabara con los romanos. Esa mente ya estaba enferma, hermanos. Por eso les digo que no quiero ocupar la palabra maldito. Simplemente, Judas le dice, ¿acaso soy yo, maestro, el que te va a entregar? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Hermanos, ¿queremos nosotros entregar al Maestro? ¿O queremos ser discípulos de Cristo? Un discípulo es el que aprende, no es el que entrega al Maestro. Y mañana tras mañana el Señor hace afinar mi oído para oír lo que diariamente tengo que decir por esta lengua que sale de mi boca. Porque el Señor me ha dado una lengua experta para que yo hable de lo que he escuchado de mi Señor. Y no he opuesto resistencia. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No sustraje mi rostro ante los insultos y salivazos. Tú lo sabes, Señor. ¿Ya ven, hermanos, lo que le espera a un cristiano? Eso Cristo se lo dijo a los apóstoles. ¿También ustedes quieren dejarme? Y Pedro contesta, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, hermanos, el que este miércoles santo el sacerdote haya hecho su profesión de fe, sus votos de pobreza, castidad y obediencia antes del Viernes Santo, donde viene la prueba de fuego, la cruz. Es entonces cuando también nosotros tenemos que entender que ser cristiano se escribe con sangre. ¿Cuántos papas, mártires hemos tenido en la iglesia? Muchísimos, santos. Santa María Goretti simplemente, niña, santa, mártir, pura y virgen. Qué bonito, hermanos, es pues ser cristianos. Estando en el desayuno, hermanos, que nos ofreció la Basílica, estábamos comiendo en la mesa con uno de los señores obispos, el señor obispo Monseñor Arc Guzmán, Canito,
Y me decían mis hermanos sacerdotes, tú tienes una cruz muy pesada, la cruz de los indigentes y de los migrantes. Pero me decía el señor obispo Canito, esa cruz es de Cristo, Padre, y nada más Cristo la puede soportar. Tú eres el cirineo que le ayudas a Cristo con esta cruz, porque es una cruz pesada. Y a veces, hermanos, somos el centro de las críticas y de las ofensas de mucha gente que no entiende por qué el Padre Felipe tiene a tanta gente ahí. Entonces yo me pongo de parapeto para que me lleguen las pedradas de cualquier lado. Y esa es mi cruz. Y me lo dijo el señor obispo. Y les dijo a ustedes también, mis hermanos migrantes, tenemos que ser gente buena, que le agrade a todas las personas para que la gente vea que en la casa Indy no hay personas malas, sino que seamos personas buenas, donde hagamos el aseo, donde limpiemos las camas. Ahorita me llegaron 300 camas nuevas, en forma de litera, 150, hay que poner una sobre la otra y poner el colchón. Ojalá que me ayuden mis hermanos, para que pronto tengamos esas literas ya listas y todos podamos dormirnos ahí. ¿Qué les parece? ¿Me ayudan? A ver, los migrantes, ¿no me están escuchando? ¿Sí me ayudan? Bueno, tenemos aquí hasta las 12. Las camas bien hechecitas. Y quiero que nos estemos adentro, porque afuera ayer hubo peligro. Tumbaron la reja y hubo sangre. Y yo no quiero que a ustedes les pase nada. Yo me siento como una gallinita que tiene a sus pollitos cobijándolos bajo sus alas. Porque han sufrido mucho, hermanos, y quiero que encuentren en este lugar un lugar bonito donde puedan alimentarse, puedan bañarse, puedan comer a gusto y puedan tener fuerza para caminar a donde quieran seguir. Sientan que el señor obispo los quiere mucho. Hablamos juntos, él y yo. Y está muy contento con ustedes. Denle un aplauso al señor arzobispo, por favor. Hablamos, hermanos, del texto que le presentaron a Jesús en la sinagoga. Él desenrolló el volumen, imagínense qué majestuoso, y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia, la liberación a los cautivos, el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo entregó al encargado y se sentó y proclamó: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Darle el Evangelio a los pobres. Cuando yo le mando al señor obispo un mensajito chiquito, le digo: Señor, los pobres son evangelizados. Los pobres están comiendo. Los pobres están descansando. Y ya me manda otro mensaje chiquito: saludos, diles que me bendigan, etc.
Entonces, hermanos, este es un mensaje de Cristo, llevar la salvación a los pobres. No es un mensaje político, no es un mensaje de un partido o de un color de política. Es un mensaje dirigido al cristiano, al que quiere creer en Dios, pero está lleno de amor. Esa es la diferencia, hermanos, donde nosotros como cristianos, en el pan que llevamos, en la ropita que nos regalan, en todo esto, vemos la presencia de Dios. Por eso yo les pido, hermanos, nunca tiren la comida, porque es una ofensa. Es un alimento que Dios nos da para que nosotros podamos nutrirnos del pan de Dios, del pan del alma. Y esto es lo que el Señor quiere, hermanos. Es una muy hermosa analogía que nos enseña, hermanos, que nosotros estamos diseñados para atender a los más necesitados. Que Dios nos ayude, pues, hermanos, para que vivamos una vida agradable a los ojos de Dios. Siempre digan, hermanos, ¿qué puedo hacer por esta iglesia que me ayuda? ¿En qué puedo ayudar? Y ahí poco a poco nos vamos ayudando todos. Hay veces que veo basura, hay veces que veo aquí enfrente que mucha gente se acuesta. Miren, ese no es lugar para que se estén ahí, ustedes tienen que estar acá adentro. En fin, hermanos, tenemos que aprender a caminar juntos, todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de traer las ofrendas del pan y el vino, que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo, presentaremos los santos óleos, los aceites que fueron bendecidos y consagrados por el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Rogelio Cabrera López. Hemos visto la obra maravillosa de Dios al participar en la misa crismal. El señor obispo nos entregó estos óleos para nuestra comunidad, para que ellos nos sigan transmitiendo la vida de Dios. Presentamos el óleo de los enfermos. Este óleo se utilizará para ungir a los enfermos, que así obtendrán alivio a sus dolores, se perdonarán sus pecados y se fortalecerá su fe. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que de los enfermos, por medio de tu Hijo, escuchas con amor la oración de tu iglesia. Te damos gracias por la bendición de nuestro obispo, que derramó tu Espíritu Santo sobre este óleo, enriqueciéndolo con tu propia bendición. Escucha nuestra oración para que cuantos sean ungidos con él, sientan en su cuerpo y en su alma tu protección y experimenten tu alivio. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, los invito a que repitan conmigo. Con gozo recibimos este santo óleo de los enfermos. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. El óleo de los catecúmenos se utilizará para ungir a los niños y a los adultos en el bautismo, impregnándonos de la fuerza de Dios para vencer el mal que hay en nosotros. Señor, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite símbolo de vigor, te damos gracias al recibir en nuestra parroquia este óleo de los catecúmenos. Concede a cuantos sean ungidos con él en el bautismo vivir fieles a tu Hijo, gozar de la alegría y libertad de los hijos de Dios. Hermanos, los invito a que repitan conmigo.
Con gozo recibimos este óleo de los catecúmenos, Con gozo recibimos este óleo de los catecúmenos, dando gracias por Jesucristo nuestro Señor. dando gracias por Jesucristo nuestro Señor. El Santo Crisma se utilizará para ungir al bautizado y así señalarlo como verdadero Hijo de Dios en el bautismo. En la confirmación también servirá para ungir al neo sacerdote y para consagrar un altar. Este óleo está compuesto de aceite de oliva y lleva además un bálsamo especial que le da buen olor, el que nosotros debemos difundir con nuestro buen vivir. Señor Dios, fuente de vida y autor de los sacramentos, al recibir el Santo Crisma para nuestra parroquia, te damos gracias por la unción que nos configura con Cristo, sacerdote, profeta y rey, y nos capacita para rendirte un culto agradable a tus ojos. Escucha nuestra oración y concédenos que tu iglesia crezca en la santidad y en el servicio. Con gozo recibimos el Santo Crisma, dando gracias por Jesucristo nuestro Señor. Con gozo recibimos el Santo Crisma, dando gracias por Jesucristo nuestro Señor. Las personas que vayan a ser ungidas deben estar en gracia de Dios, ser mayores de edad y tener alguna enfermedad o ya ser mayores de 60 años. Les pido que se pongan aquí al frente para que reciban la santa unción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, está presente aquí con nosotros. Él nos dice por boca del apóstol Santiago: ¿está enfermo alguno de ustedes en la comunidad? Llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él. La oración de la fe sanará al enfermo. El Señor vendrá sobre el enfermo y le curará sus enfermedades físicas y espirituales. Oremos, por tanto, por nuestros hermanos que están enfermos para que Dios les conceda la salud física y espiritual. Hagamos oración. Pidan, por favor, por sus abuelitos, por sus padres, allá en su tierra donde están, para que desde aquí les llegue la bendición a sus seres queridos. Sobre todo aquellos hermanos nuestros que están en cama, con cáncer o ancianitos, y que difícilmente ustedes ya no van a poder verlos, y este es un dolor muy, muy fuerte que cargan mis hermanos migrantes. Señor, bendice a estos hijos tuyos que en ti creen y que van a ser ungidos con el óleo de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, bendice a estos hijos tuyos que vamos a imponer las manos en tu nombre, para que les concedas la salvación y la sanación física y espiritual. Amén. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Digamos todos, amén. Por favor, presénteme su frente y las manos con las palmas hacia arriba.
Cantamos el canto de ofertorio, permanecen sentados.
el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo que celebramos en este sacramento fructifique plenamente en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. De pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el obispo Rogelio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta, Señor, las intenciones de todos nosotros. Te pedimos, Señor, por el eterno descanso de María de la Luz Martínez Morón, Marco Antonio Cruz Martínez, María Teresa Claudio Prado, Candelario Villegas Aguilar, Martina Villegas Claudio, Rafael Villegas Claudio, Martín Villegas Claudio, Karina Hinojosa Villegas, el doctor Donato Saldívar, 1 año de fallecido. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos como hermanos, vamos a alabar a Dios con las palabras que Cristo nos enseñó, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por la misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, dense un saludo de paz. De pie todos. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Cantemos todos. Oremos. Dios y Padre nuestro, concede a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar que con vivo deseo los bienes futuros, para que, manteniéndonos fielmente a tu santo servicio,
en los santos misterios de lo que estamos celebrando, se sienta impulsado tu pueblo por ellos a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanos, y los acompañe siempre. Vayamos en paz, hermanos, a vivir lo que aquí hemos celebrado. Podéis ir en paz. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús, hoy hacia el camino, y hacia el peregrino, por la senda bendita que representa el Cristo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Está de regreso el Via Crucis, Parroquia Santa María Goretti. Esta Semana Santa, ven a vivir con nosotros la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es el Via Crucis más popular de Monterrey. Es una escenificación con más de 50 años de tradición. La cita es este viernes 15 de abril a las 8 de la mañana. Comenzando en la calle Martín de Zavala, entre Luis Mora y Venustiano Carranza, en la colonia Garza Nieto. Iniciaremos el camino recorriendo las calles de las colonias Garza Nieto, Bellavista y la colonia industrial, hasta llegar a la Plaza del Ferrocarril para terminar con la escenificación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ven, vive esta gran experiencia con toda la familia. Te esperamos. Participa en todos los oficios de esta Semana Santa en nuestra parroquia Santa María Goretti. Visita nuestras redes sociales o consulta los avisos parroquiales para conocer las fechas y los horarios. Encuéntranos como Parroquia Santa María Goretti. Recuerda, esta Semana Santa, ven con nosotros. Te esperamos con toda la familia en nuestra parroquia Santa María Goretti.